Buenas, bienvenidos a este debate sobre guías y consensos de hipertensión arterial del curso superior universitario online sobre hipertensión arterial y lipidología clínica que sostienen las sociedades autonómicas de hipertensión arterial de España y que se emite a través del campus virtual de la Universidad Católica de Murcia. Para participar en este debate tenemos una representación de un nutrido grupo de expertos que voy a pasar a presentarles. A mi derecha contamos con la presencia del profesor doctor Juan Antonio Divisón Garrote, que es director de la Cátedra de Medicina de Familia de la Universidad Católica de Murcia y miembro de la ejecutiva de la Sociedad Castellano-Manchega de Hipertensión Arterial y otros factores de riesgo cardiovascular. Bienvenido. Buenas tardes, doctor Avellán. A mi izquierda contamos con la presencia del doctor Francisco Valls Roca, que es presidente de la Sociedad Valenciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular y trabaja en el Centro de Atención Primaria de Benigànim de Valencia. Buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias. Paco, bienvenido. Y el otro contertulio que va a participar como experto en este debate es el representante de la Sociedad Murciana de Hipertensión Arterial, en este caso es el doctor don Diego Martí Ita, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Murciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular y médico del Centro de Salud docente de Lorca Sur. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y espero que la sesión sea fructífera para todos. Muchas gracias a todos. Como ven, tenemos acrisolada la garantía de que contamos con un nutrido grupo de expertos en hipertensión arterial. Y el debate se va a centrar sobre los aspectos, los hot topics que tienen las guías últimas, tanto europeas como americanas, que se han emitido sobre hipertensión arterial. De hecho, a veces sobrepasan la capacidad de análisis que tenemos los médicos, el tener a nuestra disposición diferentes posicionamientos desde diferentes puntos de vista que a lo mejor aturden en vez de aclarar las cosas. Por eso, además, una viene a corroborar o al contrario, viene a enmendar lo que antes se había dicho en otro sentido, con lo cual digo que en algunos aspectos hay un poco de confusión que vamos a tratar de aclarar. Voy a empezar con el primer punto, que parece sencillo, pero no es nada sencillo. Se lo vamos a preguntar al profesor Divisón. Respecto a la definición y clasificación de la hipertensión arterial, ¿es que existe una guerra de cifras? Bueno, no. Yo no creo que sea una guerra de cifras. Yo creo que es un problema de conceptos diferentes de enfocar un problema. Si recordamos, como bien decía el profesor Avellán, hace unos años las últimas directrices europeas y americanas acuñaron un término que era el de la prehipertensión, que lo que subyacía debajo era decir, ojo, que tenemos un pool de pacientes con mucho riesgo de hacerse hipertensos, ¿no? Igual que el concepto de prediabetes y tal. Estos pacientes, pues algo tendríamos que hacer para disminuir la incidencia de hipertensión. Aquel concepto yo creo que fracasó un poco, no consiguió, no se ha visto realmente en base a eso, que haya una disminución de la incidencia de hipertensión arterial. A pesar de eso, la sociedad europea ha mantenido el concepto, pero los americanos, que además yo creo que son más pragmáticos que nosotros, han dicho, bueno, no hemos conseguido, vamos a ver. Y entonces han acuñado el término para esas cifras de presión arterial que están en el rango de lo que conocemos como presión normal alta, han acuñado el término de hipertensión grado 1. ¿Con qué objeto? Pues decir, insistir, hacer énfasis en que esos pacientes no están exentos de riesgo, que algo tenemos que hacer con ellos. Hubo una cierta, bueno, no sé si llamarlo alarma en la sociedad o en la sociedad científica, ojo que vamos a tener un exceso de hipertensos con esto. Bueno, pues hay datos que nos dicen que esos hipertensos estadio 1 de los americanos supondrían un 36% más de hipertensos
en las consultas o en los sistemas sanitarios, pero por otro lado hemos visto que de esos solo un 20% serían pacientes de alto riesgo. Con lo cual no necesitarían tratamiento farmacológico, sí necesitarían modificación de estilos de vida que en realidad va por donde ellos quieren. Es decir, si en esos pacientes hipertensos, estadio 1, la mayoría de esos de riesgo bajo, moderado, que no van a necesitar tratamiento farmacológico, pero sí van a necesitar modificación de estilos de vida para ver si de verdad vamos a ser capaces de incidir, de disminuir la incidencia de hipertensión, que es un problema tremendo por muchas causas, ¿no? La obesidad, bueno, imagino que irá saliendo durante el debate. O sea que yo creo que en realidad no hay una gran cifra, sino que diferentes conceptos. Y yo, si me lo permites, en mi aportación personal, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los americanos. Primero, porque creo que nos va a ayudar o nos puede ayudar a disminuir la incidencia de hipertensión, y por otro lado nos dice que, ojo, que esos pacientes que tienen cifras de presión de 130 y tantos milímetros de mercurio, algunos son de riesgo alto y probablemente tenemos que hacer algo con ellos, no podemos dejarlos ahí, incluso algunos requerirán tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Como decían los grandes maestros Kaplan o Rose, cuando definían la hipertensión arterial, no daban ninguna cifra, cosa que tú no has dado ninguna. Es decir, que decían, ¿qué es hipertensión arterial? Dice, todo aquel estado a través del cual la intervención suponga mayor beneficio que riesgo y la no actuación suponga todo lo contrario, mayor riesgo que beneficio. Pues, se movían en eso, ¿no? Yo creo que eso es. ¿Qué querías decir, Diego? No, quería apostillar que la prevalencia de la hipertensión, como bien sabe el doctor Juan Antonio, está incrementándose y que ya alcanza los 1.000 millones de personas y por el año 2025 se va a incrementar de manera drástica. ¿A qué crees que se debe? ¿A problemas del sistema sanitario? ¿A problemas de hábitos? ¿A problemas de ineficacia de los fármacos? No, indudablemente no. La prevalencia no tiene nada que ver con fármacos, ¿no? Pero la prevalencia... La incidencia, de los casos nuevos. La incidencia, los casos nuevos, tiene que ver fundamentalmente con estilos de vida inadecuados. Y de hecho, yo creo que por eso los americanos dicen, ojo, hipertensión, estadio 1, que no progrese, y si implementamos estilos de vida adecuados, pues eso sí que va a conseguir disminuir la incidencia de hipertensos con cifras más elevadas de presión arterial. Pero, vamos a ver, Paco, sigue sin mojarse. Sigue. Se escurre como un pez. 140-90 sigue siendo hipertensión, 130-80... Sí, para la población normal. Vamos a ver, vamos a ceñirnos en las cifras que dicen los americanos, 130 a 140, hipertensión grado 1, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente a todos hay que tratarlos con fármacos, ¿vale? Que ese es el mensaje. Vale. Pero sí, esos son hipertensos, para los europeos son prehipertensos, pero yo, desde el punto de vista pragmático, creo que es bueno porque es una llamada de alerta. Ojo que esos pacientes... Pero esos para los americanos son hipertensos grado 1 y para los europeos son prehipertensos. Prehipertensos, efectivamente. Es una diferencia. Es una diferencia. Efectivamente, sí. Es una diferencia que lleva... Pero imagino que durante el debate saldrá. Vale. Pero los europeos, si luego te cogen la guía de los europeos, te dicen a esos pacientes prehipertensos, si son de riesgo alto, parece razonable tratarlos. Con lo cual, si hay que tratarlos, pues no está mal acuñado el término de hipertensión. Pero entonces nos posicionaríamos defendiendo la idea de que a partir de 130-80... Yo, desde mi punto de vista, sí. Creo que es adecuado el nuevo concepto americano. ¿Tú estarías de acuerdo, Marco? Yo no estaría de acuerdo. Yo me posicionaría más con la visión europea y consideraría hipertensión a partir de 140-90 como hipertensión. Y lo otro, consideraría que es un grupo de pacientes a vigilar indudablemente, pero a vigilar junto con otras cosas más que tengan estos pacientes, que también lo han hecho las guías, como seguro que va a salir después. ¿Qué más tienen estos pacientes hipertensos? Entonces, pero un paciente con 136 milímetros de mercurio y de riesgo alto, muy alto... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero si hay que tratarlo, entonces ¿por qué eso no lo no os adelantéis, porque eso lo trataremos más adelante. Estamos viendo las cifras de presión arterial. Muy bien. ¿Qué es hipertensión arterial? Yo me voy a partir de 140-90... a lo que la mayoría de médicos de atención primaria estamos manejando en España y que coincide más con las guías europeas, lo cual no significa que en determinados pacientes de alto o muy alto riesgo
pensemos de manera basada en la evidencia que 130-80 Vale. serían cifras razonables. Entonces, nos Y posicionamos... menos de 140, o sea, más de 90 y o 140 hipertensión. Como ven, no hay nada Pero- consensuado y lo que han hecho el consenso es fomentar el disenso, porque hay gente que es partidaria de los americanos y gente que es partidaria del posicionamiento europeo. En cualquier caso, todos sí, en el fondo estamos de acuerdo que a partir de 130-80 adicionado con el riesgo cardiovascular matiza la intervención. Efectivamente, ese Esa es el otra mensaje cuestión. clave. Ese es el mensaje clave. Otra cuestión. En la evaluación del hipertenso, ¿qué importancia le dais a la evaluación del riesgo cardiovascular y a la detección del daño orgánico? Paco. Bueno, en esto creo que va a haber más consenso y es importante porque la presencia de factores de riesgo cardiovascular, si comparamos la población general con la población hipertensa, en la población hipertensa existe más prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, como puede ser el tabaquismo, la dislipemia, la diabetes, es más frecuente, o la obesidad es más frecuente entre pacientes hipertensos que entre pacientes no hipertensos. Por lo tanto, teniendo en cuenta de esto, todo el mundo está de acuerdo en que el abordaje de estos pacientes no se puede limitar a ver solo y tratar su hipertensión arterial, sino que si queremos disminuir el riesgo, hemos de englobar globalmente este riesgo y tendremos que actuar sobre todos aquellos factores que influyen en el mal pronóstico o peor pronóstico de estos pacientes. De hecho, si comparamos, y como estamos hablando de las guías americanas, las dos guías contemplan esto y dicen que es fundamental el valorar el riesgo del paciente para tomar decisiones terapéuticas con estos pacientes. Lo que estábamos hablando antes de estas cifras dudosas, pues es importante saber qué hay más. De hecho, pues bueno, las guías americanas, hay un poco de diferencia. Las guías americanas lo que hacen es que a partir de una cohorte basada fundamentalmente en pacientes de Framingham, hay estos dos estudios como el ARIC y el Cardian, ellos elaboran y diseñan una ecuación donde utilizan parámetros como la cifra de presión arterial, la presencia de lípidos, diabetes, la edad, sexo, raza, el tabaco e incluso los tratamientos que lleva el paciente, y metiendo todos estos datos con esta ecuación ellos calculan el riesgo. Y ellos consideran que es un paciente de alto riesgo aquellos que aparecen más de un 10% en esta ecuación. Esta es una ecuación que valora riesgo cardiovascular de evento mortal y no mortal, ¿vale? Esto sería así. Es una cohorte americana, por lo tanto ya tenemos unas limitaciones, son pacientes americanos. ¿Qué hacen las guías europeas con esta? Básicamente se basan en las escalas que tenemos aquí, que es la SCORE y la escala europea. Ventajas de la SCORE, está adaptada a la población europea, incluso hay diferencias entre países del norte de Europa con menos riesgo, más riesgo, y países del sur de Europa que tienen menos riesgo. Y a partir de ahí la diferencia es que SCORE valora solo riesgo mortal. Eso es un inconveniente, la ventaja es que es población europea, pero valora riesgo mortal. De hecho, se ha intentado modificar esto y parece que sería una buena propuesta el que ese riesgo de SCORE a muerte, multiplicándolo por 3 en los hombres y por 4 en las mujeres, podría equivaler al riesgo de evento mortal y no mortal. Diferencias, las guías europeas califican como de alto riesgo aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular documentada, tienen una diabetes mellitus, tienen una enfermedad renal crónica o bien tienen alguno de los factores realmente con cifras muy altas. Y además, las guías europeas, y considero que es un acierto, consideran la presencia de lesión de órgano diana como un modificador de riesgo para estos pacientes que llamamos dudosos. Lesión de órgano diana como puede ser el aumento de excreción urinaria, la hipertrofia ventricular izquierda, la rigidez arterial. Y a partir de ahí, lo que sí que están de acuerdo las dos es que dependiendo de esto nos van a guiar en la toma de decisiones a la hora de tanto iniciar como de implementar un aumento de tratamiento en estos pacientes. Es decir, que yo creo que aquí estaremos todos más de acuerdo en lo que acaba de mencionar Paco. Es decir, había un viejo adagio en hipertensión arterial que decía que no hay nada más arriesgado en hipertensión arterial que a través de, o solo por las cifras de presión arterial, indicar un tratamiento. El tratamiento tiene que ir condicionado también con una serie de información que aporta la valoración global del riesgo cardiovascular de ese paciente. No en balde la hipertensión arterial es un factor de riesgo mayor, y la lesión o no de los órganos diana que tenemos. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que eso nadie lo discute. Nadie valorar riesgo Estamos todos de cardiovascular, acuerdo, la las visión guías global están del de acuerdo. paciente, la discusión probablemente eso, la duda esté en qué escala ahí utilizar. estamos, de acuerdo. Vamos a ver,
otro aspecto, claro, esto depende de dónde se mida, ¿no? Si se mide en atención primaria, nos salen unos valores, si se mide en una unidad de hipertensión, nos salen otros, si se mide en una consulta de nefrología, nos salen otros. Es decir, hay un porcentaje de pacientes que sí tienen nombres y apellidos, que son hipertensos secundarios. Entonces, pero ¿cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, en vuestra opinión? Por ejemplo, el doctor Martillita. Bueno, la hipertensión secundaria, de manera genérica, es aquella que tiene una causa conocida o subyacente y que se puede tratar. La mayoría de veces farmacológicamente, pero requiere en muchos de los casos estudios hechos en hospitales. Y que representa entre un 10 y un 15%. Cuando yo estudié medicina aquí en Murcia era un 5%. Vemos que conforme avanza la medicina y la sofisticación de las nuevas tecnologías, se están viendo más cantidad de hipertensión secundaria. La pregunta sería, ¿cómo determinar la causa que identifique esa hipertensión secundaria y si es curativa o no curativa? Curativa significa que sea posible erradicarla con una cirugía, y hay muy pocas patologías que sean subsidiarias de una patología para tratar una hipertensión secundaria, y una de ellas es la coartación aórtica. Es una patología que se da generalmente en individuos jóvenes y adultos, y que es subsidiaria de hacer una cirugía. Obviamente hay que hacer un diagnóstico, y en primaria se hace un diagnóstico de presunción, y en los hospitales, a través de ecocardiografía y otras pruebas, se determina este diagnóstico. Otra de las patologías subsidiarias de tratamiento curativo sería la displasia fibromuscular de la arteria renal, que es una patología que se da fundamentalmente en mujeres y que precisa, lógicamente, de unas técnicas diagnósticas que son básicamente, serían una ecografía Doppler de las arterias renales que no tenemos a disposición de primaria, y de una angiografía por TAC o resonancia magnética. Y finalmente también hay una causa de tipo endocrino, que es el adenoma adrenal, que es subsidiaria. Ya digo que son excepcionales, aunque la coartación aórtica no tanto. En la mayoría de los casos hay una serie de características de pacientes que vienen a la consulta que nos deben hacer sospechar al médico de atención primaria qué pacientes son subsidiarios de derivar al hospital, al especialista de cardiovascular o de nefrología o de medicina interna, que serían las especialidades que básicamente harán un estudio más exhaustivo. Serían pacientes jóvenes, menores de 40 años, con una hipertensión grado 2 o bien con una hipertensión de cualquier grado en la infancia. En la infancia, lógicamente, puede haber un componente genético o de otro tipo. La pregunta que yo te he hecho es ¿qué causas son más frecuentes, en tu opinión, de hipertensión secundaria? Bien. Porque causas de hipertensión secundaria hay descritas más de 200. Bien. Entonces, ¿qué causas? Porque hablamos, por ejemplo, los feocromocitomas. Los feocromocitomas son, afortunadamente, una entidad bastante rara. Las causas endocrinas están posicionadas como en un porcentaje de prevalencia entre el 5 y el 10%, siendo el aldosteronismo primario una de las patologías más frecuentes que precisa una serie de pruebas diagnósticas, como es la aldosterona y renina en plasma, y cociente aldosterona-renina, así como la hipopotasemia, que también se sigue a nivel de hospital. El hiperaldosteronismo es una de las causas más prevalentes y que la podemos diagnosticar de presunción en primaria, ya que no tenemos a nuestro alcance, por lo menos en mi servicio, en mi área de Lorca, la posibilidad de hacer un estudio más exhaustivo con las pruebas que hemos dicho. Otra de las causas es efectivamente el feomocrocitoma, pero no es de las más abundantes, es menos del 1%. Eso no es, con lo cual no nos vamos a detener en ella. La enfermedad tiroidea, hiper o hipotiroidea, sí que es una de las causas más frecuentes, entre el 1 y el 2%. Y tenemos también una patología que es de tipo novedoso, en el sentido de que hasta hace poco no se había estudiado y que la estudian los neumólogos fundamentalmente, que es la apnea y hiponea del sueño. Antes se denominaba con las siglas SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahora la nueva terminología es síndrome de apnea y hiponea del sueño. Son pacientes que acuden a consulta con una somnolencia diurna y que te dice su pareja, hombre o mujer, que ronca y que tiene pausas de apnea. Esas pausas de apnea están relacionadas con menor riego, procesos de isquemia a nivel cerebral, y va relacionada estadísticamente con mayor hipertensión nocturna y con eventos de tipo
ictus y deterioro cognitivo. Y también no hay que descartar las enfermedades del parénquima renal, que son de las más importantes y que hay que hacer más hincapié. Por ejemplo, podemos hablar de la enfermedad del parénquima renal, que alcanza el 2 al 10%, y que, lógicamente, cuando sospechamos en un análisis de sangre una proteinuria, una hematuria, una nicturia, una anemia de causa desconocida o masas renales, después de hacer una ecografía que puedan ver un poliquistosis renal, deberíamos enseguida derivar a nefrología. Y no hay que olvidar tampoco la enfermedad renovascular, que siendo del 1 al 10% tiene dos patologías, una en personas más adultas o mayores, que es la enfermedad renovascular de tipo aterosclerótico, y después la otra que he dicho, que es la fibroplastia fibromuscular, que se da más en jóvenes. Y la coartación aórtica, aunque solo es menos del 1%, es un diagnóstico por ecografía, y que en niños y adolescentes hay que pensar, cuando haya una diferencia de presión arterial en la consulta entre miembro superior y miembros inferiores mayor de 20-10 milímetros de mercurio y un índice de tobillo-brazo bajo, así como un soplo sistólico interescapular, que sí podemos diagnosticar en la consulta. Eso sería, a grandes rasgos, la hipertensión secundaria. Luego, concretando, el hiperaldosteronismo es una de las causas, el SAOS es otra causa, las renovasculares, sobre todo la fibrodisplasia en los jóvenes, la arteriosclerótica en los mayores, y las renales. Las renales, básicamente es eso. Todas las demás son menos frecuentes. Yo considero que básicamente las hipertensiones que vemos son hipertensiones esenciales, básicamente, y que yo creo que nos debe de saltar una alarma respecto a esto cuando nos venga un paciente con una hipertensión no esperable, por edad, por circunstancias del paciente, o bien una hipertensión que empezamos a ver y de pronto se dispara con unas cifras muy altas, o que empezamos a tratar y no responde. Ahí es donde tenemos que pensar que ocurre algo y que puede haber esa hipertensión secundaria. Muy bien. Vamos a ver, vamos a avanzar más, porque si no, eso. Vamos a ver, Juan Antonio, respecto al tratamiento de la hipertensión arterial, siempre debemos de empezar, siempre, y de verlo, y nunca sustituyendo el farmacológico a los cambios de estilo de vida. Siempre debemos empezar con una serie de cambios de estilo de vida. Y el paciente, cuando acude a nuestra consulta, se ve abrumado porque dice: Dios mío, la que me va a caer la mundial, porque me van a prohibir de esto. No abrumemos con medidas innecesarias. Por favor, ¿podría resumirnos las medidas que son eficaces en los cambios de estilo de vida y prescindir de las que no lo son? Vale, bueno, primero hacer énfasis en lo que acaba de decir, que son fundamentales los estilos de vida, y retomando el tema de antes, fundamentales para prevenir la aparición de hipertensión en esos sujetos con presiones normales altas o estadio 1 y como coadyuvantes del tratamiento. Las medidas, pues fundamentalmente el evitar el sobrepeso, disminuir peso en la población, fundamental. Evitar el sedentarismo, fomentar la actividad física, siempre adaptada individualizando en cada paciente. Bajar el consumo de sodio, entre 3 y 5 gramos de sodio diario. Ojo, que ahora hay cuidadito, que a veces a los hipertensos, sobre todo a los que ya son hipertensos, que le decimos, no, las alas, ojo, que parece que con la sal hay una curva en J, ojo que con por debajo de 3 gramos día puede aumentar el riesgo, paradójicamente. Entonces, ojo con ese mensaje. Fundamentalmente obesidad, fundamentalmente ejercicio físico, fundamentalmente el consumo de sodio, y luego la dieta mediterránea, el consumo de frutas, verduras, parece que puede tener un cierto beneficio, moderar el consumo de alcohol. Yo creo que esos son lo fundamental. Y me gustaría hacer énfasis en el tema del tabaco, no como coadyuvante del tratamiento, sino como factor de riesgo añadido. Un hipertenso debe de dejar de fumar. Entonces, a mí creo que eso no podemos dejarlo condición pasar. sine qua non. Sí, obligatorio. Ya sabes lo que decía Pickering. Cuando veía a un hipertenso fumando, deje usted de fumar y después le trataré la hipertensión. Efectivamente, mucho más beneficio dejando de fumar a lo mejor que con un fármaco para su tensión. Entonces, yo creo que eso es un poco obesidad, sedentarismo, sodio, dieta mediterránea y dejar de fumar. Muy bien. Quería hacer una alusión al tema que he hablado, porque muchos pacientes me dicen: doctor, ¿pero me puedo tomar una copita de vino o un café al día?
¿Hasta qué punto Claro pueden que sí, influir claro que en sí. la tensión de manera que la aumente Ya. o tenga un efecto deleterio? Ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo hemos dicho, consumo moderado de alcohol, entre 10, 12, 14, según sea Unidades a la varón, semana. hembra. Y luego el café es un mito, el café es uno de los grandes mitos de la presión arterial. El café, bueno, pues produce una cierta hiperactividad simpática, aumenta la tensión 15, 20, 25, la ruptura de un hipertenso, bueno, no se tome usted 10 cafés al día, pero dejar que el hipertenso se tome su café todas las mañanitas, que no pasa absolutamente nada. Eso sí, le dice que cuando se tome un café no vaya después a tomarse la atención a la consulta, que deje pasar media horita por lo menos, pero el consumo de café no hay por qué prescribírselo a un paciente No hay hipertenso. ninguna evidencia que haya Ninguna, demostrado ninguna. el Y el efecto consumo deleterio. moderado de alcohol es beneficioso. Incluso el café tiene efectos beneficiosos. Beneficioso, sí señor, está de moda, ahora no es el momento, pero hay... Bien, sí. vamos a ver, Paco, te voy a hacer una pregunta que es un poco ya entrando más en materia de tratamiento, ¿no? Es decir, ¿cuándo debemos de considerar el tratamiento ya farmacológico, que no sustituye al otro, sino complementa al otro, a los cambios de estilo de vida, para un paciente hipertenso? Es decir, ¿a quién debemos de tratar? Habla un poco de los umbrales de tratamiento, según lo que tú antes decías, es decir, la clasificación y el riesgo cardiovascular. Pues vamos a basarnos en esto y vamos a ver lo que en este aspecto han decidido las dos guías, que en este momento miramos, son la guía americana y las guías europeas. Aparentemente había ahí una diferencia que en el fondo yo creo que vamos a ir viendo que a lo mejor no es tanta. A ver, las guías americanas lo simplifican bastante. Dicen que a partir de 140 y a partir de 90, estilos de vida y tratamiento para todos. Sin más. En el umbral entre 130, 139 y 80 a 90 nos dicen, bueno, pues depende de nuestra ecuación, si el riesgo está por encima del 10% o si existe una enfermedad cardiovascular previa, vamos a tratarlos también. Eso es lo que abogan las guías americanas. En las guías europeas se paran un poco más, pero que tampoco va a haber mucha diferencia. Lo que está claro es que en las guías europeas dicen que por encima de 160 de sistólica está claro que hay estilos de vida y tratamiento para todo el mundo, y en el umbral entre 140, 159 y 90 a 99 diferencian. Si este paciente con estas cifras es un paciente de riesgo elevado o muy elevado, nos dicen estilos de vida y tratamiento farmacológico de entrada. Si con estas mismas cifras, 140, 159, 90, 99, este paciente es de riesgo bajo o moderado, nos dicen, bueno, plantearles unos cambios en estilos de vida, y si en 3, 6 meses, lo dejan así con un margen, no conseguimos llegar a las cifras que queremos llegar, nos planteamos dar el tratamiento farmacológico. Por debajo de esto, lo que los americanos clasifican entre 130 y 139 y 80, 89, las guías europeas dicen tratar si hay riesgo alto por riesgo alto o enfermedad cardiovascular previa establecida. A partir de ahí, estos serían los consejos de tratamiento. Es decir, que está claro que cifras muy altas sí, y en 140, a partir de 140 y 90, pues bueno, hay esta diferenciación, sí a todos o dependiendo del riesgo. Realmente, si nos fijamos, las dos guías contemplan el riesgo, sea con la ecuación americana o sea con SCORE o con la antecedente de enfermedad cardiovascular, todas contemplan el riesgo. Y lo que está claro es que, bueno, hay una postilla en las guías europeas que dicen a partir de 80 años empezamos a tratar. Yo ahí considero que es muy difícil que empecemos a tratar una hipertensión con un paciente más de 80 años. Ese paciente, si es hipertenso, llevará tratamiento, ¿no? Entonces nos dicen, claro, ahí el umbral es muy superior, ¿no? Y a partir de ahí, eso son las recomendaciones que tenemos. Esa es la otra parte de la pregunta que quería hacer, por ejemplo, Juan Antonio. ¿Podríamos matizar lo que está diciendo Paco para pacientes mayores o incluso aquellos ancianos frágiles que se hablan ahora mucho? Matizo porque lo voy a matizar en 2 segundos. Y como lo voy a matizar en 2 segundos, me va a permitir el profesor Avellán que le haga una pregunta a mi compañero Paco Bart. Realmente esos 3-6 meses que dicen las sociedades europeas, que es de modificación de estilo de vida 3-6 meses y luego toma decisiones, ¿valen para algo? ¿Cuáles son los beneficios de eso y cuáles son los riesgos de eso? Creo que es un tema muy importante. Te voy a contestar con mi opinión. He dicho lo que dicen las guías. En mi opinión, no sirven para nada. Vale. No sirven para nada, porque no vamos a conseguir nada y estamos corriendo un riesgo de que ese paciente va a estar 3-6 meses con una cifra de presión no controladas. Y si lo que tenemos en mente es que se ha pasado de lo que hablábamos antes, de bajar la presión arterial bajo
a lo que hablamos ahora de bajarla cuanto antes, pues realmente yo considero, y es mi opinión personal, que esos 3-6 meses son 3-6 meses que se alarga el tratamiento y se pierden para conseguir un control. Vale, pues totalmente de acuerdo. Estaría Porque además, entonces- perdona, Diego, además, porque esto está dirigido a médicos de atención primaria y eso es un mensaje importante. Muchas veces lo que podemos conseguir con eso es que un paciente, vale, decimos pierde peso, tal, se va de la consulta y vuelve a los 2 años con una hipertensión mucho más severa, ya no es un grado 1, ya será un grado 2, ya tendrá lesión de órgano diana que nos va a dificultar el tratamiento y no hemos conseguido mucho. Entonces a mí me parece, vale, perder 3 meses a lo mejor no era más importante, pero ojo, el mensaje para la primaria, ojo, no perdáis nunca a esos pacientes, ¿de acuerdo? Y ahora voy a contestarle a la profesora Avellán. En cuanto a la edad, las dos sociedades europeas están de acuerdo que la edad no es ningún limitante para tomar decisiones, la edad por sí. Lo que es el limitante es el estado del paciente. Si tú tienes un paciente con una determinada edad y si es un paciente robusto, ninguna diferencia. Tenemos que tratarlo igual que cualquier paciente hipertenso. Ahora, si es un paciente con comorbilidades, si es un paciente frágil, si es un paciente con una baja expectativa de vida, pues ojo, eso sí que puede ser un limitante. Y las sociedades científicas lo primero que nos dicen es que utilizamos nuestro juicio clínico. Mira a ver el arte médico, mira a ver qué paciente tienes delante y toma decisiones. Ten en cuenta las preferencias del paciente, el juicio clínico y ojo con el daño que podemos hacer, ojo con no hacer daño. Pero ojo que este daño a mí es que esto me da un poquito de repelús, pero es que el daño no es que vamos a hacer más daño que beneficio. Bueno, ojo que el daño, bien, de acuerdo, pero el daño que podemos hacer en algunos pacientes puede ser la hipotensión, los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y hasta, ojo, con que el daño, ojo, que no dejemos de tratar a un paciente por evitarle un mareo y luego vaya a tener un evento. Y aquí quiero recordar a nuestro compañero, el profesor Rodríguez Padial, porque yo eso se lo oí a él, incluso le pedí permiso si podía utilizar esa frase que él dijo, y luego lo publicó en su Twitter. Dice, si a mí me dan a elegirme entre marearme o morirme, prefiero que me dé un mareo, no morirme. Entonces, ojo con el mito ese de la hipotensión, que sí, que tenemos que buscarla, evitar una caída en un anciano, tal, utilizar técnicas complementarias, automedidas, monitorización ambulatoria para identificar esa posible hipotensión y ya está. Pero ojo, no dejemos de tratar a un paciente. Entonces, el mensaje está claro. Si es un paciente robusto, ninguna diferencia, y las dos sociedades están de acuerdo, y si es un paciente frágil, poca expectativa de vida, con muchas comorbilidades, pues juicio clínico, tener en cuenta las preferencias del paciente y ojo con no hacer daño. Y yo te diría que en estos pacientes, indudablemente las tomas de tensión fuera de consulta son fundamentales y luego una maniobra que habitualmente no se hace y debemos hacer, si tenemos dudas, comprobar cómo tiene la presión este paciente sentado y levantarlo. De acuerdo. Y en bipedestación y ver si hay variación, porque esto nos va a indicar si este paciente tolera esas cifras de tensión con el tratamiento que le demos o no. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Otra cuestión que se trata en las guías europeas y en las americanas es cuándo debe iniciarse ese tratamiento y si ese tratamiento antihipertensivo, farmacológico, lo basamos sobre todo en las cifras de tensión arterial o en el riesgo cardiovascular. Doctor Martí, por ejemplo. Yo pienso que ambas guías y en general la práctica clínica habitual de los médicos de atención primaria son ambos conceptos sinérgicos en el sentido que los dos suman. Es decir, que tanto la presión arterial descompensada como el riesgo cardiovascular implicarían que tengamos que tener un abordaje en el cual calculemos el riesgo cardiovascular, primero clasifiquemos la hipertensión en el grado que sea, el riesgo cardiovascular y también si hay daño orgánico. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo para hacer esto más asequible. Sería, si un paciente tiene una hipertensión grado 1 y un riesgo cardiovascular bajo o moderado, en principio las guías recomiendan los 3-6 meses de
de estilos de vida saludables, pero si en ese tiempo de 3 a 6 meses no mejoran, que decía el doctor Paco Val, no mejoran, pues sería ya recomendable ya iniciar el tratamiento farmacológico. Y por el contra, un paciente que tenga un grado 1 también, pero un riesgo cardiovascular alto o daño orgánico a nivel cerebrovascular, a nivel de la renal, a nivel de órganos diana en general, el tratamiento farmacológico, junto con las medidas de cambios de estilo de vida que ha mencionado el doctor Juan Antonio, son recomendables. Entonces, yo creo que hay que reclasificar y contemplar desde un abordaje multifactorial el tratamiento, que en estos casos suele ser un tratamiento combinado, generalmente en función, ya digo, de las cifras de tensión arterial, del riesgo que sea leve, moderado o alto y de si hay o no daño orgánico. En este caso, pues hay que seguir las guías europeas, que son menos intensivas en los tratamientos, pero está claro que la esperanza de vida y la menor mortalidad se da cuando se contemplan todos esos factores y se inicia de manera precoz y con un seguimiento individualizado el paciente, considerando además todas las comorbilidades que pueda tener el dicho paciente. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Yo creo que hay poco que discutir y además las guías son bastante parejas, es decir, la importancia que tiene el cálculo global del riesgo cardiovascular a la hora de tomar decisiones. Vamos a ver, Paco, por ejemplo, vamos a matizar todo esto que estamos hablando. Hemos hablado de la intención de tratar, de los umbrales a partir de los cuales debemos de iniciar tratamiento, pero ahora la pregunta se ciñe en objetivos de tratamiento, es distinto. Es decir, una cosa es cuándo vamos a iniciar el tratamiento y hasta dónde vamos a llegar. Esto es la pregunta. ¿Qué objetivos de tratamiento nos debemos de plantear en la población en general, en la población que tiene más de 65 años o en la población de edad ya más avanzada de más de 80 años? Vale. Bien, si repasamos lo que nos dicen las guías, volvemos otra vez a lo mismo. Las guías americanas, basándose fundamentalmente, y luego igual sale el tema en el estudio Sprint, y basándose en esto, estas guías se han elaborado en mucha parte basada en ese estudio, ellos simplifican: objetivo por debajo de 130/80 para todos, incluidos diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, ictus, para todos. Las guías europeas, que nos dicen, bueno, los sitúan un poquito más por encima, por debajo de 140/90. Ahora bien, las guías europeas marcan este objetivo, pero dicen: pero vamos a ir a intentar estar por debajo de 130/80 si el paciente tolera el tratamiento. Por lo tanto, al final estamos hablando de las mismas cifras, estamos hablando de que si hay buena tolerancia al tratamiento, pues realmente el objetivo que están coincidiendo las dos es menos de 130/80, porque se ha visto que ese objetivo disminuye los eventos cardiovasculares y el riesgo. Eso sí, las dos marcan por debajo de 130/80, pero aconsejan no bajar de 120 en la presión sistólica, así como de 70 en la diastólica, porque a partir de ahí podría cambiar el rumbo de esta prevención de riesgo cardiovascular. Las guías europeas dicen que a partir de 65 años, bueno, pues ellos marcan que estar entre 130 y 140 en mayores de 65 años estaría bien. Y a partir de ahí, en las demás edades, yo repetiría lo que ha dicho el doctor Divisón. Va a depender del estado de nuestro paciente, no de su edad física, sino de su estado y de sus características. A partir de ahí, si realmente un paciente tolera bien el tratamiento, no hay desequilibrios electrolíticos, no hay hipotensiones, no hay mareos, debemos de ir a conseguir una tensión como cualquier otra persona de cualquier edad de la población. Luego aquí hay un reposicionamiento de los americanos, porque en el 7º informe del Joint National Committee se abogaba que fuéramos un poco más indolentes con los mayores de 60 años, hasta 150 de sistólica y demás, ¿no? Y ahora vuelven otra vez a 130/80, ¿no? Bueno, acuérdate, nosotros como ya tenemos una edad ilustre, nos acordamos de hace muchos años, en los comienzos de la hipertensión, decían la sistólica, 120 más la edad, no sé si os acordáis de pues, todo eso, pues ha ido reconduciendo y está claro que hoy la edad... No solamente eso, yo me acuerdo que cuando empezamos en esta historia se cuestionaba si había que tratar la sistólica, porque bajar la sistólica de alguna forma condicionaba el riesgo de algunos órganos, como podía ser el cerebro, ¿no? Hasta que no salió el SHEP y después el SISTEUR y demás, que evidenciaron todo lo contrario, la importancia de tratar la sistólica. Pues vamos con la sistólica.
que ya sabéis que existe un club en Europa que es de la sistólica. Es decir, controle la sistólica y lo demás se dará por añadido. Pues ¿cuánto debe reducirse la presión arterial sistólica también en población general, en población mayores y en muy ancianos, ¿no? Por ejemplo, Juan Antonio, ¿te gustaría? Sí, yo creo que el club de la sistólica tienes razón. Quien marca el pronóstico del paciente es la presión arterial sistólica. Entonces yo creo que las decisiones, y de hecho si se leen las guías americanas últimas, lo dicen así, hay que tomar las decisiones en base a la presión clínica, en su inicio, en el preámbulo de las guías. Bueno, yo creo que el objetivo de la sistólica en menores de 65 años, ya lo ha dicho Paco Val, menor de 130, ellos apostillan si es tolerable, bien, pues de acuerdo, estamos todos de acuerdo, si algo no se tolera, pues menor de 130, menores de 65 años, y entre 65 y mayores de 65 años, lo que ellos nos dicen que entre 130 y 140 estaría bien, probablemente mejor cuando más cerca de 130, mejor. Entonces ese sería un poquito el resumen. Menos de 65 años, menos de 130, mayores de 65 años, entre 130 y 140 estaría bien, probablemente cuanto más cerca de 130, mejor. Y volvemos en los mayores a hablar del tema de la hipotensión, hay datos del CardioRisk que nos dicen que la prevalencia de hipotensión en ancianos está cerca del 40%, que eso es una barbaridad. Y mucho más relevante es que la mitad de esas hipotensiones no las identifica la presión arterial clínica, porque en estos pacientes se les hizo presión arterial clínica y monitorización ambulatoria de 24 horas y se vio que el 50% de las hipotensiones no las identifica la presión arterial clínica. Entonces, cuando dicen, ojo con el daño, pues claro, de acuerdo, vamos a ver, vamos a hacerle mapa a estos pacientes, cuanto menos AMPA para identificar esas posibles hipotensiones, ese posible riesgo de iatrogenia con los fármacos. De hecho, cuando la guía americana dice empezar a tratar 140-90 para todos, dicen esto, pero apostillan descartar el fenómeno de bata blanca. Claro, tanto la hipertensión como el fenómeno de bata blanca, porque nos podemos estar equivocando con estas cifras. De hecho, una de las cosas que se dice del sprint es que tal como se tomaban la tensión los individuos incluidos en el sprint solos y con automedida, esa tensión de 120 allí podría equivaler a 130 en la clínica. 6-8 milímetros de mercurio. 6-8 milímetros más. Vamos a aclarar que en el sprint la medida de la presión arterial se hacía sin la presencia del médico. La presencia de un sanitario hacían consulta, pero con un método automatizado. Exactamente. Con el paciente estaba solo en la consulta y no estaba el médico esas presente. cifras siempre son inferiores a las que se toman cuando es tomada por un profesional sanitario. Y tú que tienes experiencia, porque sé que te has revisado y lo tienes publicado en una revista de alto impacto, lo del CardioRisk, con las hipotensiones ortostáticas de los mayores y demás, ¿hasta cuándo hay que bajarla? Sí, bueno, eso es lo que estábamos diciendo. Teóricamente, ¿hasta cuándo? Lo que hemos comentado, 130. No más. ¿Cómo? No más de 130. En personas mayores. Bueno, ¿te refieres a lo de la curva J con...? Sí, vale, 110. Parece que todo apunta a que nos paremos en 110, que la curva J puede empezar en 110 milímetros de mercurio. Entonces, bajarla, yo creo que sí, ojalá tuviéramos a nuestros pacientes todos por debajo de... que esa es la discusión, siempre todos estamos agobiados. Ojo con los descensos excesivos de presión arterial, ojo con el daño que vamos a hacer, pero si tenemos un 50% de hipertensos mal controlados por encima de 140-90 y eso no nos agobia, entonces, a ver de qué estamos hablando, ¿no? Bajemos la presión, controlemos a nuestros pacientes y efectivamente, pues ojo con descensos excesivos, pero ojalá, ¿cuántos pacientes? ¿Cuál es la prevalencia de pacientes con presión arterial sistólica por debajo de 120? Si eso es dificilísimo, si no lo conseguimos aunque queramos y nos estamos agobiando, pues ojo con el riesgo de hipotensión, ojo con el daño. Otra constante que hay en todo esto siempre es la edad, que matiza mucho todas estas consideraciones, y otro es la coexistencia de otros procesos. Y aquí siempre aparece la diabetes. Emerge la diabetes porque ya sabéis que en un estudio nórdico, me parece que era finlandés, se vio que el tener diabetes equivalía al
tener un infarto de miocardio, ¿no? Claro, lo que pasa es que la mayoría de los finlandeses están en los ensayos clínicos, no sé si cojan algún paciente de fuera, pues estando de entonces, por lo menos siendo diabético finlandés, se tiene el riesgo de tener la misma consideración. Bueno, eso se ha extrapolado a la población general y tenemos que tener en cuenta que, por una parte, hipertensión y diabetes son muy frecuentes que se asocian y matizan el riesgo. Entonces, de alguna forma, ¿hay alguna matización para saber los objetivos a alcanzar de presión arterial en los diabéticos? Pues ese... Y ojo que a tu izquierda tienes uno que participó en el HOT. Sí, sí. Ahí ha habido un cambio respecto a las guías anteriores que habíamos visto, tanto americanas como las guías anteriores europeas. Ha habido un cambio, porque en las guías anteriores sí que había y se mantenía una diferencia en cuanto a objetivo de presión para los diabéticos hipertensos. En este momento, y después de estas dos publicaciones, la guía americana lo deja muy sencillo. Diabéticos da igual como población general, por debajo de 130 y 80, sin más. Y las guías europeas hacen ahí una cosa que es, dicen 140-90 para todos, por debajo, y en los diabéticos ponen 140-85. Siempre me ha llamado la atención, no entiendo mucho esa diferencia, pero hablan de 140-85. Y lo único es que las guías europeas dicen lo mismo que hemos dicho antes. Pero si es tolerado y es posible, bajemos por debajo de 130-80. Y esto incluye a los diabéticos. Por lo tanto, en este momento, el diabético es igual que cualquier persona de la población. Como siempre, cuando hablamos de diabéticos, no estamos hablando de un diabético tipo que son todos iguales. Los diabéticos son de muy diferentes tipos y de ahí ese estudio que nombrabas de que si es un equivalente coronario o no, luego sale otro estudio que decía que no. ¿Por qué? Pues porque se trataba de diabéticos diferentes. No es lo mismo una diabetes de 3 años de evolución que una diabetes de 12 años de evolución. Y no es lo mismo una diabetes a los 40 años que una diabetes a los 70 años. Pues dependerá del paciente diabético como esté, porque son comorbilidades. Entonces, dependiendo de esto, vamos a abordarlos. Pero en principio las guías dicen que no establecen diferencias entre población general y población diabética. ¿Tú querías decir algo del 85? Yo pienso que bueno, se han hecho estudios internacionales. Uno era el HOT, en el que participamos un grupo de médicos de la región de Murcia y de España y de más de 20 países, y se trabajó con muchos pacientes pluripatológicos y andábamos por cifras. El estudio era para fijar tensiones arteriales diastólicas dianas que disminuyeran la morbimortalidad. Además, tenía el estudio, era doble ciego, y en unos se daba aspirina y en otros no. Entonces, se calcularon unas cifras, digamos, después de 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, del estudio, con más de 18.000 pacientes, y las cifras que alcanzaron, optimizaron la menor morbimortalidad, estaban en tensión arterial diastólica sobre 83, creo recordar, o sea... Después se hicieron subestudios, pero en general... Se hizo con felodipino. Felodipino, efectivamente, es un antagonista del calcio que prácticamente ahora casi no está en los mercados. Y una cosa importante, se consiguió esos niveles óptimos con terapias combinadas de hasta 4 fármacos. De los 5 grupos terapéuticos, 4 fármacos. Es decir, que con 1 o 2 fármacos prácticamente no llegamos ni al 20%. Conforme aumentábamos el número de fármacos y, lógicamente, con un cumplimiento que estaba auditado, mejoraba el control de la hipertensión y, por tanto, bajaba la morbimortalidad de nuestros pacientes. Gracias, Diego. Una cosa. Una puntualización. Sí. Es la primera vez, porque no eran tan taxativos hasta la ADA del 2019, que se ha publicado en enero, dice por primera vez que en los diabéticos hipertensos, por debajo de 130-80, son de alto riesgo. Pero sí, si los diabéticos hipertensos son todos de alto riesgo. Claro. 130-80 es la primera, decía el 85 lo decía la ADA el año pasado. Bueno, pues este año dice en el 2019, 130-80 diabéticos hipertensos. Otra cosa, Diego, la tercera constante, uno es la edad, otro es la diabetes y se nos queda la enfermedad renal. Es decir, en pacientes con procesos renales crónicos, ¿cuáles deben ser los objetivos a alcanzar de presión arterial? Bien, pues estamos... Puedes hablar con toda libertad, sí, porque en la mesa no hay ningún nefrólogo. Bien, bueno, pues la experiencia clínica y los metaanálisis y estudios observacionales hablan que, igual que en el diabético, hay divergencia de opiniones, pero bueno, todos de entrada consideran que bajar la cifra de 140 a 90 es fundamental
para disminuir la progresión de la enfermedad renal y lo que sería la expectativa de una diálisis se retrasen lo máximo posible. Pero la tendencia es a conseguir cifras de 130-80. Esas, digamos, que sería el objetivo terapéutico. Es muy importante en este caso, como decía el doctor Divisón Garrote, las medidas higiénico-dietéticas, que en el caso renal es muy importante la reducción del sodio como una medida aditiva más. Y también se ha visto que hay unos fármacos que son nefroprotectores. Y ahí tenemos, por ejemplo, aunque más adelante hablemos de los inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona como fármacos de primera elección, añadidos a los antagonistas del calcio y algún diurético, siempre controlando, eso es muy importante, en la enfermedad renal crónica, los médicos de primaria, los especialistas de hospital también, lógicamente, controlando los electrolitos y controlando el filtrado glomerular, porque la creatinina por sí misma no define la función renal. Tenemos que acudir al cociente creatinina, albúmina creatinina y calcular el filtrado y hacer un seguimiento, porque estos pacientes muchas veces al tener comorbilidades pueden tomar antiinflamatorios, pueden tomar esteroides, pueden tomar sustancias que pueden abocar a una descompensación de la tensión y a un daño renal. Aunque sea moderador, no me puedo retrotraer a no intervenir porque estamos hablando de hipertensión, que de algo me dedico durante mucho tiempo. En el añadir un diurético a un paciente renal crónico tenemos que ver el aclaramiento que tiene el filtrado glomerular estimado. Porque si el filtrado glomerular está por debajo de unas cifras de 40, 60, 40, 50, lo que viene a ser una creatinina en torno a 1,8, 2 ya, los diuréticos de ASA son más eficaces, los otros pierden su... ¿De acuerdo? La furosemida, entonces estamos hablando una furosemida, una torasemida, por también. ejemplo, etc. Bien, y bueno, hemos hablado de la sistólica, nos hemos hecho todos fans, creo, he traído para mi causa del fan de la sistólica, pero no solo de sistólica vive el hipertenso, también tiene la diastólica. Entonces, ¿hasta cuándo hay que reducir la diastólica? Que es la que más fácilmente se controla, ¿no, Paco? ¿Hasta cuándo hay que reducir? Bueno, pues las cifras estamos hablando por el tema que ha salido antes de la curva en J, ¿no? Bueno, se habla de que reducir sistólica hasta 70 se puede hacer con seguridad y que por debajo de 70 tenemos que vigilar. Entonces yo pondría el límite inferior de la diastólica, lo pondría en 70 y a partir de ahí llegar hasta ahí. Entonces yo mantendría ese límite. Bueno, el doctor Divisón ha hablado de 110 de sistólica, cuando puede empezar a haber riesgo. Yo hablaría de 70 en diastólica cuando puede aparecernos esta curva en J. Por encima de esto es seguro el utilizar fármacos y llevar a los pacientes a estos niveles. Es peligroso, ¿no? Dice por debajo de 80 todos y no bajar de, bajar de 70. Sobre todo en pacientes que tienen comprometido el flujo coronario, porque en diástole es donde se nutre el flujo. Coincido con vosotros, pero quiero apostillar algo porque he estado en jornadas nacionales de Semergen, de Ictus, y se hicieron en Murcia en concreto, y yo participé. Y había un evento que es el Ictus. Y en el ictus parece ser, me podéis corregir si me equivoco, que las cifras de tensión, tanto sistólicas como diastólicas, teníamos que optimizar a la baja porque el riesgo, teníamos menos riesgo con tensiones sistólicas, diastólicas de 111, 110, 111, 70, no voy a ir a 110 porque ya sean cifras muy bajas, que con 13, 8. Que había menos riesgo de tener nuevos ictus y hago el inciso ese que ahora mismo tendría que repasar las guías de práctica clínica, pero en el ictus creo recordar que se podía ser un poquito más... Todas las guías, todos los estudios, todo lo que se ha publicado dice que la curva J es fundamentalmente para enfermedad coronaria, que para ictus no hay curva J. No hay curva J, vale. Sí que en enfermedad coronaria, por lo que hemos comentado, que el corazón se irriga en diástole, con la diastólica, y todo esto, el Clarifi, el Inves, el Pruveight-Timi, todo dice que ojo por debajo de 70, la diastólica, a lo mejor en el ictus, el cerebro es muy hemodinámico, el corazón es otra cosa, la aterosclerosis es otra cosa. En la coronaria el cerebro es muy hemodinámico y entonces no hay curva J para la...
para el ictus. Flujo cerebral. Para la coronaria, sí, cuidado. Un tema estrella dentro de esto, y que es muy innovador dentro de las guías y consensos, es el inicio del tratamiento farmacológico, ¿no? Es decir, cuando empezamos en esta historia estaba el tratamiento escalonado. Había que poner una monoterapia, llegar a la máxima dosis, y si no se controlaba, había que establecer el tratamiento con 2 fármacos y luego hasta 3. Hasta que de un tiempo a esta parte se ha visto que a lo mejor la combinación de 2 fármacos con dosis baja minimizaba los side effects de los fármacos y beneficiaba a un montón de pacientes cuando eran una terapia combinada, coordinada, es decir, cuando no entraban en litigio los mecanismos de acción de 2 fármacos, ¿no? En ese sentido, yo os pediría a todos que habláramos sobre la monoterapia versus la terapia combinada de entrada. A ver, ¿qué os parece esto? Bueno, a ver, monoterapia, igual, aquí las guías casi que nos dicen que la mayoría de los pacientes y de hecho en las consultas lo vemos, la mayoría de los pacientes acaban con terapia combinada. Decimos, no tiene ningún sentido, como lo de los 3-6 meses esos de estilo de vida, retrasar eso. ¿Por qué? Porque se ha visto que el control precoz es beneficioso, ayuda a disminuir la morbimortalidad cardiovascular, disminuye la falta de cumplimiento porque el paciente ve que me está controlando, va mejor, disminuye la herencia. Solo probablemente para pacientes ancianos o hipertensión grado 1, pues probablemente ahí está bien empezar con terapia combinada y ver, pero para los demás, hipertensión grado 2, siempre terapia combinada de inicio y sobre todo en gente joven. Hipertensión grado 1 y ancianos, pues a lo mejor monoterapia. Paco, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo hay una norma que recuerdo siempre, se me quedó grabada y he comprobado que en las 2 guías se citan, cualquier grado de hipertensión. Si la cifra que tiene el paciente está 20 milímetros de mercurio por encima del objetivo en sistólica o 10 milímetros de mercurio por encima del objetivo a conseguir en la diastólica, es absurdo que empecemos con terapia en monoterapia, porque no vamos a conseguir reducir esa cifra y llegar al objetivo. Por lo tanto, si hay más de 20 en sistólica y más de 10 en diastólica, de entrada nos tenemos que plantear una terapia combinada, porque al final, como ha dicho el doctor Divisón, la gran mayoría de nuestros pacientes van a acabar con terapia combinada. Y es frustrante para el médico y para el paciente. No me controlo, el paciente pierde confianza como monoterapia, no me estoy controlando, pierde confianza en el médico, o sea, en su médico, el médico también se frustra, entonces hay mucho. De alguna manera se pierde tiempo en cuanto al control y efectivamente tiene un efecto muy negativo de cara al paciente, de que el paciente dice, me está cambiando la medicación, no lo consigo. Sí que hay una diferencia, a partir de ahí, no sé si lo comentaremos, bueno, hay la posibilidad de dar el tratamiento por separado o en un mismo comprimido. Allí hay una diferencia, las guías americanas no diferencian entre dar el tratamiento por separado o combinado. Las guías europeas insisten mucho en que si se puede dar terapia combinada en un solo comprimido, la cumplimentación del paciente es mucho mejor y por tanto vamos a conseguir mayores objetivos. ¿Qué tienes tú que decir sobre esto? Yo quería comentar un dato importante. Cuando diagnosticas de entrada a través de un cribaje o de manera oportunista cuando va a consulta por otro motivo, una hipertensión, si es un paciente adulto que no tiene otras comorbilidades, realmente le crea un impacto. Entonces, pues le hace ya la historia, pregunta por antecedentes familiares, antecedentes personales, hábitos. Coincido con los compañeros de la mesa en que un tratamiento combinado de entrada consigue los resultados de reducción de la tensión arterial mucho más rápidos. Normalmente se tolera muy bien porque se ha comprobado en la práctica clínica, es bien tolerado y evita también lo que se denominaría la falta de seguimiento, la falta digamos, ¿cómo se denomina el término este? La adherencia. La adherencia es mucho mayor en el paciente que consigue en un periodo de un mes, 15, 20 días, la tensión objetivo que le ha marcado su médico de familia, consigue controlar la tensión, evita complicaciones de manera prematura y la tolerancia es buena. Por tanto, creo que salvando las 2 excepciones del paciente anciano y del paciente adulto joven con tensiones menores de 150 y que no tiene factores de riesgo o muy bajo factor de riesgo, la terapia creo que combinada y de inicio sería la apuesta de las sociedades y creo que ya es una cuestión que cada vez más los médicos de atención primaria y de hospital estamos ya intentando. Además, como son muy versátiles y podemos manejar diferentes dosis de los fármacos que se combinan, pues se pueden conseguir los objetivos terapéuticos en un plazo de tiempo relativamente corto.
No solamente eso, sino que cuando llega al mercado un comprimido que lleva una combinación de dos fármacos, está perfectamente testado en ensayos clínicos controlados la eficacia de esa combinación a la dosis que está ya establecida. Con lo cual tenemos la garantía de que es mucho mejor cumplimiento y al mismo tiempo está perfectamente controlado. Además, ante una pega que se ponía, yo recuerdo en un principio, al tratamiento combinado, es que si hay un efecto adverso, estamos dando 2 fármacos, 3, no sabemos. Vamos a ver. Los fármacos son conocidos todos y sabemos los efectos que pueden dar uno, sea por separado, sea combinado. Es decir, si hay un efecto adverso, sabemos atribuirlo a cuál de los 2 fármacos. Y por lo tanto, y una cosa que yo le oía, se lo oí decir bastantes veces al doctor Redón, a Pepe Redón, de que el tratamiento combinado, además de disminuir más la tensión arterial, parece que beneficia al que el control sea durante las 24 horas. Es decir, que ese control además sea mantenido las 24 horas del día. Y sobre todo si utilizamos fármacos con capacidad sinérgica para actuar. Porque estamos tratando a un paciente que no sabemos qué es lo que esconde debajo de la hipertensión arterial, qué mecanismos son los que están alterados. Es más fácil que acertemos si damos 2 fármacos que tengan una actividad sinérgica y que actúen de forma diferente sobre distintos mecanismos de acción de los mecanismos reguladores de la presión arterial, ¿no? En ese sentido, pues yo quería traer a la discusión de la mesa, por ejemplo, que yo creo que en una terapia combinada de un bloqueante del sistema renina-angiotensina con un calcioantagonista o con un diurético sería siempre la elección, ¿no? Por ejemplo, hay una terapia combinada que es excelente, que es el perindopril, que es uno de los fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina, el IECA europeo por excelencia, que no existe otro que tenga pues un nivel de evidencia de ciencia y de ensayos clínicos controlados tan importante como el perindopril, con el buque insignia de los calcioantagonistas, que es el anlodipino, que tenemos una combinación ahí, que es una combinación magnífica de entrada que tenemos que utilizar para controlar... De inicio, lo que decía Paco Blanco, dice, los que estén por encima de 120-10. A ver, con monoterapia vas a bajar la sistólica con cualquier fármaco, nunca más allá de 10-12 milímetros de mercurio sistólica, y la diastólica nunca más de 5, 6, 8 milímetros de mercurio. Y te recuerdo que los que están por encima de 20 milímetros de mercurio, de lo que dicen las guías, que es el 130, son todos los que están por encima de 150. Sí, claro que sí, claro que sí, es así. No solamente eso, sino que estamos hablando de las combinaciones y si os acordáis de las curvas dosis-respuesta de los fármacos es generalmente sinusoidal. Es decir, llegado a una dosis, por mucho que aumentes la dosis, vas a minimizar el efecto suplementario que tienes y vas a potenciar los efectos secundarios que van así. Con lo cual, si tenemos una exposición lineal de efectos secundarios, al dar dosis bajas combinadas, actuamos sobre 2 potenciales mecanismos de acción diferentes, si son sinérgicos, minimizamos los efectos secundarios y potenciamos la acción. Luego, todos son ventajas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir terminando porque afortunadamente se nos ha pasado el tiempo en un suspiro. Yo tenía aquí una serie de preguntas, pues ya llevamos 60 minutos de debate y quería terminar con un par de preguntas muy brevemente. Por ejemplo, a ti, Juan Antonio, te quería preguntar, están de moda ahora los tratamientos con dispositivos para el tratamiento de la hipertensión arterial, modificando la acción de los vasoreceptores, las denervaciones de la arteria renal con radiofrecuencia. ¿Qué hay sobre esto? Bueno, yo creo que tienen una cierta utilidad, que pueden tener un beneficio, pero está claro que en pacientes muy seleccionados. Hipertensiones arteriales muy refractarias, confirmadas con monitorización ambulatoria, ojo, y pueden tener un beneficio. Pero eso, hipertensiones refractarias confirmadas con monitorización ambulatoria y siempre realizada la denervación, se ha demostrado. Hay estudios que han demostrado los Simplicity, que no es lo mismo que la haga una persona, un intervencionista adiestrado, que no es. Entonces está claro, sí pueden tener su utilidad, la denervación renal, la estimulación de los vasoreceptores, hay que hacer una mínima cirugía ahí, entonces quien sepa hacerlo, y en pacientes muy seleccionados, perfectamente seleccionados. Y la última pregunta que tenía yo aquí preparada de las guías y consensos, por ejemplo, a Paco le podíamos preguntar, el tratamiento del hipertenso nunca es antihipertensivos, sino siempre va antihipertensivos y otra serie de fármacos, ¿no? Tratamientos esos adicionales, concomitantes y tal. En ese sentido, ¿qué aporta el tratamiento antihipertensivo
en un paciente hipertenso asociado a estatinas o asociado a antiagregantes? Bien. Pues esto nos vamos a... La decisión terapéutica va a venir influida por otras cosas además de la hipertensión. Antiagregantes. En principio hay un consenso actual que dicen que en prevención primaria no aporta nada el tratamiento antiagregante. Por lo tanto, no está aconsejado antiagregar en prevención primaria. No es así en prevención secundaria. Cuando ha habido un evento previo, sí que la antiagregación puede aportar ventajas en cuanto a disminución de riesgo de repetición del evento, de aparición del evento para estos pacientes. Eso en cuanto a antiagregación. Y en cuanto a lípidos y estatinas, indudablemente, cuando un hipertenso tiene los lípidos alterados, la estatina es el fármaco de elección, no solo por sus efectos en cuanto a disminución de colesterol LDL, colesterol total, colesterol LDL, sino a sus efectos protectores a nivel vascular. Los consensos dicen y clasifican al paciente hipertenso de alto riesgo. ¿Qué pasa con un paciente hipertenso de alto riesgo con su perfil lipídico? Bueno, pues que en ese alto riesgo hipertenso debemos de darle un tratamiento con estatinas para conseguir llegar a un LDL inferior a 70 miligramos de decilitro. Alto riesgo. Riesgo moderado, a conseguir un nivel inferior a 100 miligramos de decilitro de colesterol LDL con las estatinas. Y si es de bajo riesgo, nos aconsejan dar estatinas hasta conseguir 115, por debajo de 115 miligramos de decilitro en colesterol LDL. Estas son las pautas marcadas y a partir de ahí dar la estatina adecuada para el paciente que tolere en las dosis adecuadas para llegar a estos objetivos. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido. Vamos a ir terminando. Tienes la oportunidad, Diego, de hablar de lo que consideres más importante como resumen de todo lo que has dicho. La hipertensión arterial es una enfermedad de alta prevalencia que afecta a todos los sexos, a todas las edades, fundamentalmente a adultos. Hay un componente genético y un componente secundario, pero es fundamentalmente esencial o primaria. Tenemos que acudir al servicio de enfermería, al médico de familia, a la farmacia, a cualquier medio, a través de la medición ambulatoria o se llama también AMPA o mapas, para hacer un buen cribaje. Una vez que sepamos que tenemos hipertensión, ponernos en manos de nuestro médico de cabecera, médico de familia, especialista y seguir la pauta. Informar en todo momento y llevar un seguimiento de la hipertensión para que a lo largo de la vida del paciente no nos cause complicaciones a nivel de los órganos diana. Decir que es muy importante que los estilos de vida saludables se implementen al tratamiento farmacológico y que perder peso, es decir, hacer ejercicio, llevar una vida sana, dieta mediterránea y evitar tóxicos como alcohol, tabaco y drogas es fundamental para tener una calidad de vida. Muchas gracias, Diego. Paco, ¿podrías resumir? Bueno, tenemos claro que la hipertensión es una patología de alta prevalencia en nuestra población y dos temas importantes. Uno, todavía tenemos a muchos hipertensos por diagnosticar, por tanto, fundamental buscar la hipertensión en nuestros pacientes, tener como hábito el tomar la tensión arterial adecuadamente a nuestros pacientes para detectar lo más precozmente esa hipertensión. Y segundo punto que yo insistiría, se ha comentado ya antes, es que nos queda camino para controlar a nuestros pacientes, incluso los que están tratados, porque al menos hay un 40% de nuestros pacientes hipertensos tratados que no hemos conseguido llegar a los objetivos óptimos de tensión arterial. Por lo tanto, tema importante para mí, diagnóstico de la hipertensión oculta y tratamiento adecuado e incentivado para llegar a los objetivos adecuados, porque solo llegando a los objetivos se consigue disminución de riesgo. Muchas gracias, Paco. Y por último, Juan Antonio. Bueno, yo creo que se ha dicho ya prácticamente todo, solo dos puntualizaciones que creo que en el debate a mí antes había querido intervenir y se han quedado un poquito ahí. La hipertensión, que dé un pasito más la primaria, la hipertensión arterial secundaria, no nos olvidemos de la iatrogénica, anticonceptivos en las mujeres jóvenes, cocaína, anfetaminas en los chicos jóvenes, tenemos un montón. Entonces, ojo, que busquemos hipertensión arterial secundaria, que primaria dé un pasito más que en sospechar esa hipertensión arterial secundaria. Y hay pruebas que a lo mejor no las hacemos de forma sistemática, pero cuando las sospechemos en ese anciano que debuta con una hipertensión, pues que pensemos en que podemos hacer una ecografía renal, que en primaria la puedo hacer, que pensemos en hacer un test del sueño, un test de Epworth,
que lo podemos hacer para poder sospecharlo, creemos el paciente. Y mi último mensaje sería la valoración global del paciente, que tengamos esa visión holística, salir el tema de las estatinas, que tengamos esa visión global del paciente y la importancia del riesgo cardiovascular global para tomar decisiones. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí presentes. La verdad que ha sido una delicia compartir esta mesa con todos vosotros. Se nos ha pasado el tiempo en un suspiro. Hemos pretendido abarcar los temas que considerábamos más novedosos de las guías, algunos con disenso, otros con consenso. Espero que haya quedado clara la posición de la mayoría, la importancia que tiene la hipertensión arterial como factor de riesgo, que es el factor de riesgo que más mortalidad causa, que queda mucho trabajo por hacer. No bajemos la guardia. Parece que se ha olvidado el tema de la hipertensión arterial. Estamos en la era de la diabetes, estamos en la era que está bien, pero no nos olvidemos de la hipertensión arterial, que sigue estando ahí. No bajemos la guardia, confiemos en el sistema sanitario, confiemos en la medicina de atención primaria, que tiene gente muy bien formada, y confiemos también en la medicina hospitalaria. Muchas gracias a todos los que han ayudado a este debate. Muchas gracias a todos los patrocinadores, las sociedades autonómicas de hipertensión arterial y al laboratorio Servier, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos. Muy bien.